Aquí vemos lo que podemos considerar ciertos vicios que la escalada deportiva transfiere a este deporte de escalar en sí. Es decir, cosas que en la realidad, más allá de los seguros y de las cuerdas, en la realidad en la cual uno empieza a escalar y tiene que escalar hasta el final, no podrían hacerse. Es decir, cuando uno se cansa, quedarse colgado y volver a intentarlo. Claro que entendemos y conocemos el otro punto de vista, el de aquel que lo hace para poder practicar y para poder superar pasos que de una vez no podría lograrlo. Pero claro, insistimos en que esto podría hacer que las personas que desarrollan esta actividad terminen pensando que tienen un nivel real para poder superar pasos o vías de escalada de este nivel. La realidad es que si una vía de escalada no se supera del tirón de una vez, no podríamos hacerlo nunca en el contexto de una escalada real. Alguno podría decir con cierta razón que este tipo de ayudas que vemos, de quedarse colgado, de mantenerse y volver a intentar subir en escalada deportiva, se pueden tolerar en los principiantes o que desde el punto de vista didáctico son útiles. Nosotros creemos que ni siquiera en ese caso, ya que lo que se debe hacer es escalar al nivel de nuestras posibilidades, ir avanzando poco a poco. Cuando ahora decimos escalada real, nos referimos simplemente a aquella en la cual escalamos utilizando nuestras manos y nuestros pies sin que nos ayuden tirando la cuerda o utilizando cualquier medio artificial. Por supuesto que conocemos y sabemos de la existencia, como todos los escaladores, de otros tipos de escalada. Pero en lo que al montañismo y al alpinismo se refiere, esta es la escalada patrón que tenemos que tomar para determinar si este tipo de actividades como la escalada deportiva influyen en crear ciertos vicios que todos queremos evitar. Más vale tirarse que... nadie, pero no... Bueno, cada uno tiene su... No, No, ya lo sé. para que no te vayas tú a casa.